hoy, ¿sí? Para eso, entonces, vamos a hablar un poquitico de, espero que estén viendo la pantalla, vamos a hablar de las pruebas no paramétricas. Pruebas no paramétricas, ¿sí? Muy bien. Nosotros, todas las pruebas, normalmente todas las pruebas que hemos visto, pues quitando las de prueba de bondad de ajuste, no, digamos que la prueba de, sí, la prueba de bondad de ajuste también es, digamos que es paramétrica en cierta parte. Bien, pero la mayoría de las pruebas que hemos visto hasta ahora son pruebas paramétricas, o sea que se concentran mucho en probar la media, probar la desviación, probar la diferencia de medias, probar la proporción, ¿sí? Y para esas pruebas se requiere, obviamente, ciertos supuestos. Uno de los supuestos más fuertes que tienen las pruebas paramétricas, entonces hagamos un comparativo. Digamos que estas son las pruebas paramétricas. Vamos a borrar un poquitico aquí. Borrar no. Listo. Entonces digamos que acá a este lado vamos a poner las pruebas no paramétricas versus paramétricas versus las pruebas paramétricas. Entonces, de las pruebas paramétricas ya vimos que la prueba para la media, para mí más bien, ¿sí? La prueba para la desviación, la prueba para la diferencia de las medias, ¿sí? La de la proporción. Estas pruebas generalmente asumen o suponen o requieren que los datos se distribuyen como una normal. Y este es un supuesto fuerte. No todas las veces los datos se distribuyen como una normal. En las pruebas no paramétricas, no todas las pruebas se relacionan con parámetros de la población. Como vamos a ver las que siguen con parámetros de la población. ¿Sí? Ejemplo, la prueba de independencia es una prueba no paramétrica. Lo segundo, lo más importante de las pruebas no paramétricas es que no requieren que los datos se distribuyen como una normal. Esa es la gran ventaja, pues. Esa es la gran ventaja. Bien. Veamos una ventaja de las pruebas, de las pruebas paramétricas y es que son más confiables. Son más confiables cuando los datos son normales. Entonces, si los datos son normales, obviamente se recomienda que se hagan las pruebas ¿qué?
paramétricas. Esa sería la desventaja de las pruebas no paramétricas, ¿sí? Entonces digamos que como desventaja de las pruebas no paramétricas, ¿sí? Las pruebas no paramétricas el término correcto no es confiable, sino son menos eficientes si los datos son normales. ¿Sí? Esa es una propiedad pues que trabajan los estadísticos, es una propiedad que se llama la eficiencia de las pruebas. Y lo que nos dice es que las pruebas no paramétricas son menos eficientes si los datos, sí, aquí no es sin, sino si los datos son normales. Hoy vamos a ver una prueba no paramétrica. Se llama la prueba del signo. Se llama así, se llama la prueba del signo. También se conoce como distribución libre. Ahora explico qué significa eso. A distribución libre. Y algunos también la conocen por su autor. La prueba de Fisher. El autor es Fisher. La prueba de signo a distribución libre. ¿Qué quiere decir una prueba de distribución libre? Cuando ustedes se encuentran que les dicen, esta es una prueba de distribución libre, decir que es distribución libre es que se puede aplicar a cualquier distribución. ¿Sí? No requiere que sea normal. Esa es una ventaja. Veamos que la prueba de Fisher no tiene mucha ciencia, es muy fácil. Veamos entonces en qué consiste la prueba de Fisher. Muy bien. No, la prueba del signo. Voy a mirar un ejercicio, vamos a mirar un ejercicio de un taller que les voy a enviar. Este taller. Y veamos un ejercicio que ya es conocido por parte de ustedes. ¿Sí? Algunos han hecho este ejercicio. Dice así. Un analista de sistemas está probando la posibilidad de usar un nuevo sistema de computadora. El analista cambiará el procedimiento al nuevo sistema solo si hay pruebas de que el nuevo sistema usa menos eficiente para el procesamiento que el sistema antiguo. Al fin de tomar una decisión, se seleccionó una muestra de 15 trabajos y se registró el tiempo de procesamiento en segundos en los dos sistemas, con los siguientes resultados. Es importante saber que el tiempo de procesamiento depende del trabajo a realizar. O sea, usted se gasta más tiempo si el trabajo es más grande, menos tiempo si el trabajo es más rápido, más cortico. Nos dice, con una significancia del 2%, realice la prueba del signo para determinar si hay diferencia significativa entre los tiempos de procesamiento entre los dos modelos. ¿Sí? Ahorita volvemos a mirar los datos. ¿Sí? Y para hacer los cálculos hay que es muy fácil. Entonces veamos la prueba del signo. Bien. La prueba del signo
compite en muchas ocasiones, no siempre, vamos a ver, en muchas ocasiones, con la prueba de diferencia de medias para datos emparejados. Entonces, esta prueba, en otras palabras, es el competidor no paramétrico de la prueba de diferencia de medias para datos emparejados. ¿Se acuerdan que en los datos emparejados teníamos un antes, X sub Y, un después, Y sub Y, y aquí está por decir algo el sujeto, y aquí teníamos el sujeto 1, el sujeto 2, hasta el sujeto N. Necesitamos tener una observación para el sujeto 1 antes y uno después. Sujeto 2, un antes y un después. Y el sujeto N, un antes y un después. ¿Se acuerdan de la prueba? Entonces, esta prueba del signo compite con esa prueba para datos emparejados. En la prueba de datos emparejados se necesita que los datos provengan de una población normal. O sea que uno lo que hace primero, antes de hacer esa prueba en la vida, es probar si los datos son normales. Entonces ustedes me preguntan, profe, ¿y si los datos no son normales, qué? Se hace en ese caso la prueba del signo, ¿sí? O sea, la prueba del signo nos suple esa deficiencia que puede ser que los datos no sean normales. Entonces se recomienda la prueba del signo. Vamos a ver que la prueba del signo es muy fácil. Es de las pruebitas más sencillas. Vamos a suponer que tenemos tenemos aquí la información antes y un después. Y vamos a suponer que aquí tenemos una información. Estos son los datos. Vamos a suponer que estos son los datos para que veamos cómo se hace la pruebita del signo, que es muy fácil. Muy bien. En la prueba del signo, el primer paso es darse cuenta la diferencia. Recuerden, esto es X sub Y y este es Y sub Y. Entonces, el primer paso es determinar, ojo, determinar el signo de la diferencia Y sub Y menos X sub Y. Entonces, el primer paso es muy sencillo. Determine el signo de la diferencia Y sub Y, X sub Y. Entonces, vamos a hacer muy sencillo. Esta diferencia, 25 menos 15, ¿es positiva o negativa? Chicos, ¿esta primera diferencia es positiva o negativa? Ojo, recuerden que primero cojo Y sub Y y le resto X sub Y. Positiva. Positiva. Entonces ustedes simplemente le ponen signo positiva. Mire que no me interesa el cálculo, solamente me interesa el qué. El signo. Esta diferencia, ¿cómo me da?
Profe, ¿es 18 menos qué? 18 menos 23. Ah, negativa. Sí, esta negativa. La que sigue, 0. igual. Ah, bueno. ¿Sí? O cero. Si quieren, póngale más bien cero, pues, para que quede Ah, más fácil. es lo mismo. No, por eso, porque quede cero, pues, como para que. Cero, pues. La otra, Positiva. positiva. La que sigue, Positiva. positiva. Y la que sigue, Negativa. negativa. Segundo, el segundo paso. Entonces, el primer paso es determinar el signo de la diferencia. Simplemente ustedes determinan el signo de la diferencia. Positivo, negativo, igual. Puede ser esas tres situaciones. Es positivo, negativo, igual. Segundo, hay que redefinir. Se refine, hay que redefinir. Entonces, sí, redefinir el número de observaciones. ¿Sí? N va a ser el número de observaciones restándole las observaciones iguales. Esas observaciones iguales, ahorita hablamos de que esto se llama un empate. Esto es un empate. Entonces, inicialmente aquí en este ejercicio teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 observaciones. Tendríamos 6 observaciones, pero le restamos esto. Y entonces, en este caso, el tamaño de la muestra sería ¿qué? 5. Eso es muy importante. Entonces, veamos lo que hemos visto. Es una prueba muy sencilla. Se determina el signo de la diferencia. Inclusive, mire que esto lo puede uno hacer a mano, no necesita calculadora. Hasta el momento, simplemente usted hace la diferencia. Eso es positivo, eso es negativo, eso es igual, eso es positivo, eso es positivo, eso es positivo, eso es positivo. El paso 2 es muy importante. Usted tiene que redefinir el número de observaciones. Al número de observaciones iniciales, usted le resta las observaciones que dieron iguales. Muy bien. A esas observaciones iguales, a las observaciones iguales, se les dice empates. Se les dice empates. Entonces, muy sencillo. N es el N anterior menos el número de empates. Entonces, muy importante esto, pues. Ojo, aquí es donde la gente se le olvida ese pequeño detalle. Se define N. Muy bien. El tercero es contar, o vamos a decirle que el tercero dice determine B más. ¿Qué es B más? Es el número de diferencias u observaciones positivas. ¿Sí? Observaciones positivas. B menos es el número de observaciones o el número de diferencias o diferencias
negativas. Entonces simplemente hay que contar. Esto nos dio positivo, nos dio tantas positivos, nos dio tantas negativos. Muy bien, vamos entonces a remitirnos al ejercicio que estábamos planteando y vamos a contar. Primero los empates. Primero contemos cuántas observaciones son. Entonces volvamos al ejercicio que es muy fácil. Estamos compartiendo el ejercicio, ¿sí o no? Chicos, ¿están viendo el ejercicio? Sí. Muy bien. ¿Cuántos trabajos son inicialmente? 15. 15. Muy bien. Entonces vamos a hacer despacio a un ladito los signos. Inicialmente tenemos N15. Digo inicialmente. ¿Cuánto nos da? Esta diferencia es positiva. Ah, el computador nuevo sería Y sub I. El computador viejo sería X sub I. Esta primera diferencia nos da positiva o negativa. 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 La que sigue. Negativa. La tercera. Negativa. La cuarta. Negativa. La quinta. Negativa. La sexta. Positiva. Positiva. La séptima. Negativa. La octava. Negativa. Negativa. La novena. Igual. Empate. La décima. Negativa. Negativa. La 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos para la 11. Sí. Negativa. Negativa. La 12. Negativa. Muy bien. La 13. Negativa. La 14. Negativa. Y la 15. Negativa. Muy bien. Yo aquí Negativa. tengo la estadística, pues. Entonces miremos pues el ejercicio. Veamos el ejercicio que nos ha contado. Inicialmente, las observaciones son ¿cuántas? 15. ¿Sí? Pero a esas 15 les tenemos que restar 1. ¿Por qué le tenemos que restar 1? Porque hubo un caso de iguales. ¿Sí? Hubo un caso de empates. O sea que tenemos en total 14 observaciones válidas. ¿Sí? ¿Cuántas nos dieron positivas de esas 14? Una. 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 ¿Sí? Las otras nos dieron ¿qué? Negativa. 13. Entonces, muy válido. Eran 15 observaciones. Menos un empate son 14. Nos dio una positiva y 13 negativas. Miren pues que ese N14, este N, es la suma de B más B menos. ¿Sí? Muy bien. Ya hemos hecho el paso 1, el paso 2. Veamos el paso 3. Vamos a construir el estadístico.
Aclaro, para muestras grandes. Vamos a trabajar solamente muestras grandes. No me quiero enredar con muestras pequeñitas porque manejo otra tabla y no quiero manejar dos tablas en esta prueba. Simplemente vamos a trabajar la más usada, que es el estadístico para muestras grandes. El estadístico para muestras grandes lo vamos a llamar B asterisco, ¿sí? Y se calcula de la siguiente manera. A B más le vamos a restar n medios. Y lo vamos a dividir sobre la raíz cuadrada de n sobre 4. ¿Sí? Recuerden que esto está dentro de la raíz, pues, n sobre 4. ¿Sí? Entonces, el estadístico para muestras grandes. Muy fácil. B más menos n medio sobre la raíz de n sobre 4. Entonces, veamos este ejercicio. ¿Cuánto nos da? Entonces, veamos cuánto nos dio B asterisco acá. ¿Cuánto nos dio B más? 1. ¿Cuánto nos dio n? 14 sobre 2 sobre la raíz de n sobre 4. Vamos a hacer operaciones. Esto es 1 menos 7 y el valor de abajo, 14 sobre 4, da 3,5. Le saco la raíz a 3,5 y me da 1,87. Entonces, haciendo operaciones, eso me da menos 6 sobre 1,87, me da menos 3,20. Y ese es el estadístico de la prueba. Muy bien. Ese es el paso número 3. Veamos el paso número 4. ¿Qué nos dice la prueba? Nos dice, se la voy a decir así, se utiliza esa letra griega, se conoce con un nombre, me perdonan el nombre, pero esta letra es una letra griega que tiene el nombre de teta. Ahí me perdonan pues el nombre, pero es así. Teta igual a 0. En palabras, ¿qué significa teta igual a 0? Es decir, generalmente uno está midiendo aquí un tratamiento. Digamos, en palabras, el tratamiento y pongo entre comillas tratamiento pues porque no significa pues un medicamento, ¿no? El tratamiento puede ser una política, puede ser una medida, puede ser un cambio, ¿sí? En otras palabras, se dice que el tratamiento no surte efecto. En otras palabras, la media de las X igual a la media de las Y. En otras, la media del antes es igual a la media del después. Entonces, es muy importante esto. Como siempre, en las hipótesis nula, en este caso, nos dicen que teta es igual a 0. Es decir, que el tratamiento no surte efecto. En otras palabras, el promedio de las X es igual al promedio de las Y. El antes
La media del antes es igual a la media del después. Bien, en nuestro ejercicio, ¿qué significa eso? Si yo digo que θ es igual a 0, estoy diciendo que los tiempos o el tiempo de proceso del computador viejo es igual al tiempo de proceso del computador nuevo. Entonces, en este caso, aceptar h sub 0 significa que nos estamos gastando el mismo tiempo con el computador nuevo que con el computador viejo. Versus. Bien, acá es muy importante. ¿Cómo nos dio el estadístico? ¿Positivo o negativo? Positivo, creo. El estadístico nos dio positivo. No me acuerdo, da 3 puntos, pero no me acuerdo el signo. Pero nos da menos 3.20. Dio negativo. Cuando es negativo, se dice así. Digamos que el tratamiento esta es la forma normal que se dice. Surte un efecto que disminuye. ¿Sí? Surte un efecto que disminuye los resultados. Bien, acuérdense que a veces disminuir es bueno, aumentar es malo, todo depende del problema, ¿sí? Entonces nos dice, H1, θ menor que 0. Entonces, lo que nos está diciendo es que el tratamiento surte un efecto que disminuye los resultados posteriores. Pongámosle esto muy claro. Posteriores. ¿Sí? En otras palabras, lo que nos está diciendo es que la media del antes, ¿sí?, es en este caso mayor que la media del después. Es todo lo contrario. ¿Sí? Porque lo que nos está diciendo es que la media de las X es mayor que la media de lo después. Esto es todo lo contrario. Cuando disminuye, el antes es mayor que el después. Entonces es muy importante tener eso claro. Disminuir quiere decir que el antes es mayor que el después. ¿Sí? Muy bien. ¿Está claro eso? Ahorita hacemos una prueba al revés. Muy bien. ¿Listo las hipótesis? Entonces, en palabras acá, estaríamos diciendo, en H1, al decir que θ es menor que 0, estaríamos diciendo que el tiempo de procesamiento con el nuevo computador disminuyó versus el modelo anterior. Entonces, muy importante eso. Ahora, ese es el cuarto paso. El quinto es encontrar el valor Z de 1 menos alfa.
obviamente en la tabla de la normal. Entonces recordemos que en esta prueba nos están diciendo trabaje una significancia del 2%. ¿Sí? Entonces recuerden que acá necesitamos calcular 1 menos alfa es 1 menos 0.02, nos da 0.98. Y tenemos que buscar el valor de z de 0.98. Chicos, ¿cuánto da ese valor? ¿Cuánto da el z de 0.98? Bien, el valor de z de 0.98 lo tenemos como, lo venimos trabajando como 2.05, ¿sí? Ese es el valor más cercano, 2.05. Muy bien, ahora sí, ya encontramos el quinto paso, veamos el sexto paso. Sexto paso simplemente es la zona. De aceptación o zonas de aceptación. Bien, entonces, como estamos hablando de la normal, hagamos la gráfica de la normal. Y recuerde que estamos probando h sub 1 θ menor que 0. Quiere decir que ese valor de la tabla, como siempre en todas las pruebas menores, va a estar al lado ¿qué? Izquierdo. Ese valor que acabamos de encontrar de la tabla es de 2.05. ¿Sí? Recuerde que hacia este lado aceptamos h sub 0. Y en este lado aceptamos h sub 1. ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? ¿Y en dónde cae? Recuerde que el estadístico de la prueba nos dio ¿cuánto? Menos 3.2. ¿Dónde cae el menos 3.2? ¿En la región de aceptar h sub 0 o en la región de aceptar h sub 1? H sub 1. Cayó aquí. Ese valor cae acá. Entonces, en este caso, nuestra conclusión es que aceptamos ¿qué? Aceptamos h sub 1. Luego la conclusión es que con el computador nuevo estamos realizando los trabajos con menor tiempo. O sea que nos ha ido mejor. Si sirve el cambio. ¿Sí? Entonces veamos pues la conclusión. Simplemente entonces recuerden que estamos probando h sub 1 menor que 0, ¿sí? Como es negativo, el valor de la tabla que encontramos de la normal lo colocamos en la parte de los negativos.
Y eso, barrera, nos construye la zona donde se acepta H0 y donde se acepta H1. Y aquí en el estadístico de la prueba, vemos que cayó en la zona de aceptar H1. Entonces, nuestra conclusión es que con el computador nuevo, los trabajos requieren menos tiempo. O sea que sí sirve el cambio. Se aconseja el cambio. Si es una compañía que, como en algunas, el tiempo es oro, pues vale la pena hacer el cambio. Muy bien. Veamos un ejercicio que no se necesita, simplemente a veces nos pueden dar el resumen de las observaciones. Vamos a hacerlo que nos sirva para el otro lado. Entonces, veamos el planteamiento que vamos a hacer del ejercicio. Bien. Entonces, digamos así. Dice así el ejercicio. De los 145 municipios de Colombia, esto pues es un dato inventado, pero lo vamos a ponerlo pues como de los 145 municipios de Colombia que han tenido casos de la pandemia, se hizo una evaluación de los casos activos de esta semana versus hace 15 días. ¿Sí? Entonces nos dice así, de los 145 municipios de Colombia que han tenido casos de la pandemia, se hizo una evaluación de los casos, digo, activos. ¿Sí? Activos son los que en este momento están vigentes todavía, porque como ustedes pueden ver, la gente se viene recuperando y algunos lastimosamente ya no los contamos como contagios porque ya descansaron, ¿sí? O sea, se fueron. De esta semana versus hace 15 días, se encontró lo siguiente. Entonces, así nos pueden mostrar el ejercicio. Se encontró lo siguiente. En 83 municipios han aumentado los casos. En 83 municipios han aumentado los casos. En 45 municipios han disminuido los casos. ¿Sí? Y en 17 municipios los casos siguen iguales. Nos dicen, haga la prueba con una significancia del 3%. Haga la prueba con una significancia del 3%. Entonces, muy bien, veamos. De los 145 municipios, volvamos a leer, de los 145 municipios de Colombia que han tenido casos de la pandemia, se hizo evaluación de los casos activos de esta semana
versus hace 15 días. Se encontró lo siguiente. 83 municipios, los casos se han aumentado. En 45 municipios, los casos han disminuido. Y en 17 municipios, los casos permanecen igual. Nos dicen, haga la prueba con una significancia del 3%. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a recordar los pasos. Bien, acá ya nos hicieron las diferencias, ya sabemos que ya hicimos las diferencias, nos hicieron el resumen, luego ese paso 1 ya está. Ahora veamos el paso 2. Hay que redefinir nuevamente el tamaño de ¿qué? De las observaciones. La podemos redefinir de dos maneras. El n anterior menos los empates. ¿Cuánto era nuestro n anterior? Los 145 municipios. ¿Cuántos empates tenemos? ¿Cuántos empates tenemos? 17. 17. Luego nuestro n nuevo es 145 menos 17 nos da ¿cuánto? 128. O sea que nuestro n nuevo es 128. Bien. Ya nos dieron también el tercer paso, que era B más y B menos. ¿En cuántos municipios se han incrementado los casos? ¿Alguien apuntó el dato? ¿En cuántos 83. municipios se incrementaron los datos? 83. 83. Y nos dicen que 45 han disminuido. Inclusive, recuerden que 83 más 45 nos tiene que dar lo que calculamos anteriormente. Listo. Ahora veamos el cuarto paso. El cuarto paso era ¿qué? Encontrar el estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba, recuerden que es, en este caso B más, que es 83, menos N, 128 sobre 2, sobre la raíz cuadrada de 128 sobre 4. Hagan pues esa operación. A ver cuánto les da. ¿Cuánto les dio? Chicos, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? 14.4.
14.4. No, a mí no me dio eso. 3,3587. Sí, 3.35. Ojo, pues que con los paréntesis y con la raíz. Si yo le digo a la calculadora así, sin el paréntesis, ella hace otras cosas muy distintas a lo que yo quiero. ¿Sí? Muy bien. 3.335. Entonces, ahora sí, planteemos las hipótesis. En este caso, como siempre, decimos que delta igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? En este caso, puntual. ¿Cuál sería el tratamiento acá? Lo primero que tengamos que tener en cuenta que es el tratamiento. ¿Qué es lo que nos obligó? Tomar una medida antes y una medida después. ¿A qué le estamos haciendo la evaluación acá? Vuelvo, repito, tratamiento no quiere decir una medida, una medicina, no. ¿Qué nos motivó? ¿O qué queremos saber en este caso? ¿Qué ha pasado en estos, qué? 15 días. O sea que el tratamiento acá básicamente es ¿qué ha pasado en estos últimos 15 días? ¿Sí? Entonces vamos a plantear la hipótesis de la siguiente manera. H sub 0, delta igual a 0, estaríamos diciendo que en estos últimos 15 días pongamos entre comillas, ese sería el tratamiento. No se han presentado diferencias entre los casos anteriores y los casos actuales. Entonces, muy importante esto. ¿Qué le estamos haciendo chequeo? ¿Qué ha pasado en estos últimos 15 días? A esos 15 días lo vamos a llamar el tratamiento. ¿Sí? Queremos saber qué efecto ha tenido los casos en el tiempo. No se han presentado diferencias entre los casos anteriores y los casos actuales. Eso es otra forma de decir, no ha surtido ¿qué? Efecto. En otras palabras, no ha surtido efecto. Versus, en este caso, ¿el estadístico nos dio positivo o negativo? Chicos, ¿nos dio positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Qué estaríamos diciendo en este caso? Que en estos últimos 15 días ¿sí? Se han aumentado los casos actuales versus los anteriores. O sea que, digamos que el promedio del antes, ojo, mire pues que cuando se aumenta el promedio de antes es menor
que el promedio del después. Entonces tengan presente eso, que son contrarios. Cuando esto aumenta, el antes es menor que el después. Cuando esto disminuye, el antes es mayor que el después, para que lo tengamos presente. O sea, las cosas, en otras palabras, la situación ¿ha mejorado o ha empeorado? Chicos, ¿la situación ha mejorado o ha empeorado? Entonces, en este caso, la situación ha empeorado. Recuerden una cosa muy importante. No siempre más es bueno y no siempre menos es malo. En este caso, que aumente no quiere decir que sea bueno. Antes que quiere decir que la situación empeora. Muy bien. Entonces, volvamos a leer con despacio las hipótesis. Nos dice, en estos últimos 15 días, que llamamos los 15 días del tratamiento, no se ha presentado diferencia entre los casos anteriores y los casos actuales. O sea, no ha surtido efecto. La situación sigue igual. Versus H1, teta mayor que 0. Eso quiere decir que en estos últimos 15 días se han aumentado los casos actuales versus los anteriores. Eso quiere decir que el promedio de observaciones antes es menor que el después. Para este caso, aumentar quiere decir que la situación ha empeorado, porque estamos hablando de algo que no queremos que aumente. Muy bien, ahora vamos a trabajar, vamos a buscar el valor de Z de 1 menos alfa. Recuerden que el alfa que estamos trabajando es del 3%. ¿Sí? Entonces, en este caso, 1 menos 0.03 nos da 0.97. O sea que tenemos que buscar el valor en la normal que se acerca a 0.97. 0.97. Y veamos qué valor trabajamos para 0.97. Para 0.97 trabajamos 1.88. Muy bien, entonces veamos la zona de aceptación. Recuerden que aquí está el 0. Bien, este valor de Z, como estamos probando, la hipótesis H es 1, delta mayor que 0, este valor lo vamos a tomar de manera que positiva. 1.88. Eso quiere decir que esta zona azul es donde se acepta H sub 1. ¿Sí? Y acá se acepta H sub 0. Muy bien. Luego nuestro estadístico de la prueba, ¿cuánto nos dio? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? Chicos, ¿se acuerdan cuánto nos dio? 3.3. Asterisco. 3.3. 3.35. Luego este valor, ¿dónde cae? Cae acá.
Entonces, lastimosamente, aceptamos H es 1. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? Bien, entonces está claro que como estamos haciendo la prueba mayor, nos da 1.88 y esa sería la barrera acá. Esa barrera es la que nos divide en dónde se acepta H sub 1 y dónde se acepta H sub 0. Y en este caso, lastimosamente, decimos que se acepta H sub 1. ¿Qué es eso? ¿Qué conclusión sacaríamos cuando al decir aceptamos H sub 1? Como aceptamos H sub 1, aquí no quiere escribir aceptamos H sub 1. La conclusión quiere decir que en los últimos 15 días que han pasado, lastimosamente, los casos activos actuales han aumentado con respecto a los casos activos que se tenían anteriormente. Entonces, veamos la conclusión. La conclusión que nos está diciendo la prueba es que en los últimos 15 días, en los últimos 15 días que han pasado, lastimosamente, los casos activos actuales han aumentado con respecto a los casos activos que se tenían anteriormente. Muy bien. Preguntas, inquietudes, chicos. Vamos a hacer pues otro ejercicio. Otro ejercicio. ¿Sí? Otro ejercicio que lo vamos a resolver con la ayuda del computador. Veamos pues la situación. Entonces nos dicen así. Obviamente, veamos otro ejemplo que se puede dar. ¿Sí? Uno de esos que hemos trabajado, el nivel de las represas. Vamos a hacerlo el nivel de las represas. Ya esto hemos hecho algún ejemplo de eso, o sea que esto ya es nuevo, no es nuevo. Entonces veamos el nivel de la represa. Entonces dice así. En el último mes, se hizo una comparación en el nivel de los embalses del país. Entonces, en el último mes, o sea, ¿qué datos tuvimos? Digamos que estos son los datos de abril.
Y estos son los datos de mayo de las represas. Muy bien. Entonces digamos que se estudiaron 55 represas de diferentes tamaños. Y se encontró lo siguiente. Bien, entonces 55 represas. Muy bien. 55, entonces contemos que son 55 represas. Y se encontró lo siguiente. En 28 han aumentado su capacidad de almacenamiento. En 28. En 23 han disminuido. ¿Sí? Y obviamente en 4 se encontró igual nivel. Muy bien. Ahí tenemos los datos. Nos dicen, realice la prueba con una significancia del 5%. Listo. Entonces, tengamos presente estos datos. 55 embalses. En 28 han aumentado la capacidad de almacenamiento. En 23 han disminuido. Y en 4 se encontraron igual. Muy bien. Vamos a mirar entonces que todos esos cálculos los podemos mirar fácilmente en el archivo Excel. Bien, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos la prueba de independencia? Acá al lado de la prueba de independencia están ciertas pruebitas que vamos a ver más adelante. Entonces, la prueba de rachas, la prueba de Mann-Neumann, y acá tenemos la prueba del signo para muestras grandes. Ahí está. Entonces, simplemente nos va a pedir la información. Simplemente vamos a cambiar estos tres valores. ¿Cuántos embalses se encontró que aumentaron de caudal o aumentaron de capacidad? En el problema, ¿cuántos? 28. Chicos, ¿cuántos? 28. 28. Entonces le ponemos 28. Espérate, pues que 28. ¿Cuántos disminuyeron de caudal? O sea, ¿cuántos son resultados negativos? Entre comillas. ¿Cuántos encontramos? 23. 23. ¿Cuántos nos dieron resultados iguales? 4. 4. ¿Cuál es el tamaño de muestra?
Simplemente recuerden que sumen 28 más 23. Nos dio 51. O a los 55 réstenle 4 y nos da 51. Esa media se las voy a explicar qué es y esa varianza se las voy a explicar qué es. Lo importante es que apunten. ¿Cuál es el valor de Z? Este valor de Z es el valor de B asterisco, ¿sí? O sea, nuestro valor de Z es el valor de B asterisco. Si quiere ponemos aquí valor de Z. Vamos a ponerlo para que lo colocan ustedes allá. B asterisco en su... ¿Sí? Muy bien. B asterisco. Lo estoy grabando. Listo. Ya apuntemos ese valor, punto 7. Entonces, listo. Veamos pues. Y vamos a mirar que ya... Chicos, ya voy a compartir el Zoom, Paint, perdón. Entonces miren que ya rápidamente la prueba nos dio el B asterisco. Cuando nos dice la media, es simplemente el cálculo que es B sobre 2. Perdón, N sobre 2, perdón. La media es N sobre 2, que en este caso, recuerden que ¿cuántas observaciones son? 51 sobre 2 nos da 25.5. ¿Y cuál es la varianza? La varianza es N sobre 4. O sea que sería 51 sobre 4. Por eso es que la varianza nos da, en este caso, 12.75. Porque ese asterisco simplemente es 28 menos la media, 25.5, sobre la raíz cuadrada de la varianza, que es 12.75. Pero lo importante es que ya tenemos este dato. Este dato es .70. Bien, simplemente acá lo más importante es cómo vamos a plantear las hipótesis. ¿Qué es el tratamiento acá? La pregunta es, ¿qué es el tratamiento? ¿Qué nos obligó o por qué tomamos unas observaciones antes y unas observaciones después? ¿Qué diferencia hay entre el antes y el después que estamos midiendo? Pregúntense en eso. ¿Qué diferencia hay entre el antes y el después que nos obligó la medición de los datos? Aquí el tratamiento, ¿qué es? Escucho. Ayudas. ¿Cuál sería el tratamiento acá? Chicos, ¿cuál sería el tratamiento? El nivel de los embalses. No, eso fue lo que medimos. Pero, ¿qué fue lo que nos llamó nos tomamos el trabajo de tomar antes y el después? ¿Antes y el después de qué? ¿Qué pasó? Recuerden que el tratamiento no necesita ser una medida especial. En este caso, el tratamiento, lo mismo que lo que hicimos en el ejercicio anterior, el tiempo. Entonces, lo que hicimos es que lo que estamos mirando es qué efecto tuvo el mes en los embalses. O sea que el tratamiento acá son los 30 días o el mes. Entonces, estaríamos diciendo que θ igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que en el último mes los embalses muestran el mismo nivel. ¿Sí? O sea que, en otras palabras,
el promedio del antes, es igual al promedio del después. Y en este caso estamos midiendo el último mes. Muy bien. Recuerda que el estadístico nos dio ¿qué? Positivo. Entonces, ¿cómo vamos a plantear H1? ¿Teta menor que 0 o mayor que 0? Como nos dio positivo, mayor que 0. ¿Qué estaríamos diciendo ahí? Que en el último mes los embalses están con un mayor volumen de capacidad o sea, en el último mes los embalses están con un mayor volumen de capacidad que en el mes anterior. Entonces, en este caso, antes, el promedio del antes es menor que el promedio del después. Entonces, nuestra hipótesis alternativa es que en el último mes los embalses están con un mayor volumen de capacidad que en el mes anterior. Recuerden que vamos a trabajar con un nivel de sinicancia de ¿cuánto? ¿Con un nivel de sinicancia de qué? Del 5. Del 5%. O sea que 1 menos alfa nos da 0.95. Y el Z de 0.95, que es muy famoso, siempre lo hemos trabajado con 1.645. Bien, entonces, hipótesis H1, el delta mayor que 0. Quiere decir que en el último mes los embalses están con un mayor volumen de capacidad que en el mes anterior. O sea que tenemos que el promedio del antes es menor que el después. Muy bien, ahora veamos, para terminar, la zona de aceptación. Bien, recuerde que en este caso, como estamos probando delta mayor que 0, el valor de la tabla va a estar a la derecha y ese valor es 1.645. Luego eso quiere decir que a este lado se acepta H sub 0, perdón, H sub 1 y a este lado se acepta H sub 0. Como en este caso, el estadístico nos dio, perdón, ve asterisco, porque lo hemos dicho ve asterisco. Ve asterisco, nos dio 0.70. En este caso, ¿en qué zona cae? ¿Se acepta qué? ¿H sub 1 o H sub 0? Chicos, ¿se acepta H sub 1 o se acepta H sub 0?
Jóvenes, uno que me diga que se acepta. Bien. Se acepta. Cae acá. Luego eso nos está diciendo que se acepta ¿qué? H sub 0. ¿Cuál sería la conclusión acá? Que los 30 días, en los 30 días, no hay una diferencia significativa en los niveles de los embalses. O sea, pues que los datos de abril, por decir algo, el promedio de abril es igual al promedio que tenemos de ¿qué? En mayo. Entonces, muy importante eso. En este caso, vuelvo, repito, el estadístico de la prueba nos cayó en la región de aceptación H sub 0. Entonces, nuestra conclusión es que en los 30 días que ha pasado, no hay una diferencia significativa en los niveles de los embalses. O sea, si se puede decir que el promedio de los embalses de abril es similar, igual al promedio de embalse de los embalses del mes de mayo. Muy bien. Con eso terminamos la grabación.